Comencemos. Vamos el día de hoy a ver un pequeño tema. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, José? Buenas noches, Jorge, José. Ya, a ver, comencemos. El día de hoy vamos a ver sobre lo que son la fuerza de los ácidos y las bases. Estamos en el libro de segundo, en la página 181. Si alguien quiere seguir la lectura, pues vamos a seguir estas páginas, ¿sí? Ya. Dentro de lo que son la fuerza de los ácidos y las bases, nosotros vamos a ver qué tan fuertes, o sea, cuál es la reacción que estos tienen cuando les vamos a mezclar. Entonces, antes de comenzar todo, recuerden, en nuestra tabla periódica nosotros vamos a tener la electronegatividad de derecha a izquierda, ¿sí? Si nosotros en este sentido le observamos a la tablita periódica, nos vamos hacia el lado izquierdo, que viene, perdón, hacia el lado derecho, nosotros vamos a encontrar los elementos más radioactivos, más electronegativos, perdón. Eso quiere decir aquellos que tienen la capacidad de formar mejor las reacciones o formar más rápido. En este sentido, por ejemplo, el más electronegativo de la tabla periódica vendría a ser el flúor, ¿sí? El flúor es uno de los ácidos más fuertes, de los elementos más electronegativos que poseen la tabla periódica. Ahora, vamos a ver algunas diferencias y algunos cambios que nosotros vamos a tener. ¿Y en cuál de estos halógenos vamos a encontrarles que son más fuertes? ¿Sí? Esta columna de la familia 7A son de los halógenos. Si le ubican el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, ¿sí? Estos son conocidos como halógenos y son los principales formadores de ácidos, ¿sí? Y en cuanto a las bases, nosotros vamos a tener todo lo que son los metales, ¿sí? Si varios metales al mezclarse con OH, al mezclarse con agua, pues van a formar eh, ácidos, perdón, bases. Entonces, si nos vamos al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, de la tabla periódica, nosotros vamos a encontrar aquellos elementos que son capaces de formar más rápido bases, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el sodio, tenemos el hidrógeno, el litio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Estos van a ser los elementos que forman más rápido de las bases, ¿sí? La familia 1A. Y la 7A los que forman los ácidos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. La tendencia de los ácidos a ceder protones es muy variable. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte. El ácido clorhídrico se encuentra en nuestro estómago, es el principal compuesto químico que nos permite a nosotros disolver los alimentos para poder digerirles, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una reacción de neutralización. ¿Cómo hacemos una reacción de neutralización? Pues vamos a mezclar un ácido con una base. Cuando nosotros mezclamos un ácido con una base, se rompe el ácido, ¿no es cierto? Cuando el ácido se rompe, significa que es más fuerte a ceder sus protones. Eso quiere decir que aquí el protón hidrógeno se va a unir en este caso a la base que forma el agua. Eso va a producir un ácido conjugado y una base conjugada. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso de la anterior clase? Entonces, cuando nosotros rompemos estos enlaces, se llama de neutralización. En este caso, el ácido clorhídrico, al ser tan fuerte, logra romperse de manera total, ¿sí? Entonces, genera dos productos. Vamos a tener nosotros el ácido, la base conjugada y el protón hidrógeno. Este protón hidrógeno se unirá a la base, en este caso el agua, y formará un ácido conjugado, ¿sí? Eso, si recuerdan eso de la anterior clase, pues chéverazo. Ahora, a diferencia del ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico es un ácido débil, ¿sí? Con poca tendencia a ceder iones a las bases, como a su vez los iones de flúor formados por la ionización tienden a reaccionar entre los iones de agua combinada y se establece un equilibrio. Entonces, dentro aquí de la tabla periódica nosotros tenemos que el elemento más electronegativo es el flúor y el que le viene vendría a ser el cloro. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Cuando forman ácidos, el ácido fluorhídrico es tan fuerte que no logra romperse, ¿sí? O sea, aquí en este caso el flúor no cede su protón, ¿sí? Porque tiene una conjugación electroquímica que le es imposible romper tan fácil el enlace. Y eso lo vuelve, se conoce entre comillas, un ácido, perdón, sí, un ácido débil. Ahora, el ácido clorhídrico, al tener esa capacidad de romperse y disociarse más fácil que el flúor, se conoce como un ácido fuerte. Ahora, cuando nosotros hablamos de bases fuertes y débiles, no estamos diciendo que no sean peligrosas, ¿no? Por ejemplo,
El hecho de que un ácido se le considere débil, no significa que sea poco reactivo, es decir, que son muy inestables, muy reactivos. Por ejemplo, un ácido débil, como es el ácido fluorhídrico, HF, es capaz de disolver el sílice y los silicatos, es decir, un vidrio. Si usted a un vidrio le pone ácido fluorhídrico, le va a disolver. Imagínese si usted se pone eso en la mano, ¿sí? Entonces son súper fuertes, ¿sí? Cuando nosotros químicamente digamos que no son tan fuertes, no quiere decir que reactivamente no sean súper fuertes. Ahora, los recipientes de vidrio son atacados por el ácido fluorhídrico. Si nosotros metemos ácido fluorhídrico, como en vidrio, en alguna ventana o algo, una botella, le disuelve, le rompe, le come, le hace huecos, como usted quiera decirlo. ¿Sí? Entonces es muy reactivo. Ahora, los ácidos fuertes se ionizan completamente en las disoluciones acuosas. ¿Sí? Entonces, si yo meto un ácido fuerte en agua, este se va a romper completamente. ¿Sí? Y nosotros vamos a formar iones o protones de hidrógeno. ¿Sí? Estos ácidos fuertes van a ser ácido clorhídrico, ácido perclórico, ácido bromídrico, este es yodo, ¿no? Yodídrico, tenemos el ácido sulfúrico y también tenemos el ácido nítrico, ¿sí? Si por ahí quieren anotarle el nombre de estos compuestos, les repito nuevamente. Tenemos el ácido clorhídrico, el ácido perclórico, el ácido bromídrico, el ácido yodídrico, sí, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos van a ser los ácidos más fuertes. Ahora, si nosotros comparamos estos ácidos, por ejemplo, vamos a comparar el ácido clorhídrico con el ácido sulfídrico, perdón, el ácido sulfúrico, ¿cuál de ellos dos será más fuerte? En este caso nosotros tenemos que ver la tabla periódica. El que esté más a la izquierda, perdón, a la derecha, será más reactivo. Por ejemplo, el cloro, está una casilla más a la derecha que el azufre. Por lo tanto, el cloro vendría a ser más reactivo que el azufre y por lo tanto este sería el ácido más fuerte. ¿Ya? Los ácidos débiles solamente se ionizan parcialmente a causa de su débil tendencia a ceder los iones. Aparece un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí estamos mezclando un ácido fluorhídrico con agua. Este se conoce como un ácido débil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mezclamos, la tendencia a romperse cuando nosotros ionizamos un ácido va a ser muy débil, ¿sí? Se va a ionizar en partes, es decir, algunas moléculas lo harán parcialmente, digamos, una reacción de 1 o 2 segundos y nuevamente se restituye el ácido. Y de esa manera como que no se queda específicamente disociado, ¿sí? Entonces, a diferencia de los ácidos fuertes, cuando nosotros les mezclamos en agua, estos completamente se rompen, ¿sí? Y no se vuelven a unir, como hacen los ácidos débiles, ¿ya? Ahora, de la misma forma, de la misma manera, nosotros vamos a tener las bases fuertes. Las bases fuertes muestran una gran tendencia a recibir los iones que los ácidos rompen, ¿sí? Una base fuerte, cuando rompe un ácido, inmediatamente absorbe el protón e hidrógeno. Son bases fuertes los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalino-térreos. Entonces, si nosotros vemos en la tablita periódica, vamos a ver en dónde está la familia de los alcalinos. A ver, alcalinos. Tenemos, me parece que está el litio. Irán revisando en su tablita periódica por si acaso. Sodios constantes. Se me perdió. Ya, bueno, en este caso nosotros, como les había dicho, tenemos el litio, el sodio, el calcio, el rubidio, el cesio, el francio. Estos van a ser los metales alcalinos. Y en el caso de los alcalinoterrios, me parece que estamos con el bario y el rubidio. ¿Ya? Entonces, todos estos van a ser bases mucho más fuertes. Es decir, que cuando nosotros les mezclamos con un ácido, tienen la tendencia a absorber el protón hidrógeno de una manera más rápida, ¿sí? O sea que le retienen, tratan de disociarse en la solución acuosa. Ahora, en la solución acuosa diluida del hidróxido de sodio, nosotros encontramos que este es un electrolito fuerte, es decir, que tiene la capacidad
de absorber los iones, tanto del hidrógeno, los hidrógenos protones que disociamos del ácido, o a su vez podemos nosotros separarle o ionizarle en OHs y Hs, ¿sí? En este caso el hidroxilo y el hidrógeno con carga negativa. Como consecuencia, esta es una base fuerte, ya que el ion hidroxilo, en este caso el OH, muestra una gran tendencia de reaccionar con el ion del agua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aquí, por ejemplo, tendríamos un hidróxido de sodio, este ya se disoció en dos partes, en OHs y en literalmente el metal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros rompemos o hemos disociado esta base, el agua va a ganar o se va a quedar con uno de los protones, ¿sí? Entonces, esta reacción que nosotros hicimos aquí muestra que el hidróxido de sodio tiene la capacidad de separarse y absorber lo que son los iones hidrógeno de una manera más fácil, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí nos quedaba que el agua ya se queda con el hidrógeno que se rompe de la disociación de la base, ¿sí? Entonces aquí, igual que en los ácidos, se rompe de una manera completa, es decir, que en este caso el agua que actúa como una base viene a llevarse o a aceptar lo que es los iones que suelta, ya sea la base fuerte o el ácido fuerte. Entonces, por eso nosotros conocemos a estos que son mucho más bases fuertes o ácidos fuertes. Las bases débiles tienen poca tendencia a recibir los iones, es decir, que no se van a conjugar con los iones que se rompen, que vienen ya sea de la disociación del ácido o de la base. Aparece un equilibrio entre las moléculas no ionizadas y los iones formados. Esto del equilibrio quiere decir que algunos sí, algunos no, y entonces se queda todo como igual, ¿sí? No completamente, como lo hacen los ácidos fuertes o o las bases fuertes, que literalmente se rompen completamente, ¿sí? Hay muy pocas bases débiles solubles en agua. Una de ellas es el amoníaco, NH3. Sí, acuérdense de ese. La NH3 es el amoníaco, se conoce como una base débil. Una disolución acuosa de amoníaco contiene un equilibrio de moléculas no ionizadas y los iones NH4 y hidroxilo, formados en una reacción con el agua. Entonces vamos a ver esta reacción de esta base débil. Nosotros aquí tenemos el, el amoníaco que le vamos a mezclar con agua, ¿sí? Cuando esto se disocia, significa que se va a romper, pero no se rompe el amoníaco, ¿sí? Aquí lo que se va a romper es el agua porque el amoníaco es una base débil. Eso quiere decir que siempre actúa después de cualquier otro elemento que nosotros estemos mezclando. En este caso, como nosotros mezclamos con agua, el agua viene a ser el ácido, ¿sí? Cambia, ya saben ustedes que cuando se rompe, según Bronsted-Lowry, si se rompe en iones, hidrógeno es un ácido y si acepta son bases, ¿sí? Recuerden los términos que revisamos, ¿sí? Entonces, cuando rompemos esto, este hidrógeno se va a unir a la base débil, ¿sí? Aquí el agua está actuando como un ácido ya que se ha disociado, ¿sí? Se rompen hidrógenos y también se rompen OHs que nosotros vamos a tener del grupo hidroxilo del agua, ¿sí? Eso es lo que generalmente hacen las bases débiles. Aceptan los hidrógenos, pero no en su manera completa, ya sea algunos sí, algunos no, y de esa manera se forma un equilibrio. Si algunos sí, algunos no. No es completo como nosotros tenemos aquí las bases fuertes, que estas literalmente hacen que el agua actúe como una base, ¿sí? En este caso, como el amoníaco no es una base débil, aquí hace que el agua actúe como un ácido, ¿sí? Si le ven las dos reacciones. Bueno, si le logran identificar, pues ya es más fácil para que se den cuenta. ¿Ya? Por último, vamos a ver cómo nosotros calculamos en concentraciones molares. Sí, ahora, nosotros aquí estamos hablando de molaridad. Para que usted entienda molaridad, debemos dar una clase de electroquímica, de química analítica, perdón, que se va a demorar y para que usted le entienda es un poquito complicado. Sin embargo, aquí el libro nos pone ejercicios ya con molaridad. ¿Qué quiere decir la molaridad? La molaridad quiere decir que nosotros vamos a mezclar una cantidad de sulfato, perdón, ¿dónde está? De soluto,
Vamos a mezclar una cantidad de soluto en un litro de agua. Sí, en este caso, como nosotros estamos hablando de soluciones acuosas, significa que vamos a mezclar una cierta cantidad, ya sea de bases o agua, perdón, de ácidos o bases en agua. Sí, eso quiere decir molaridad. Ahora, para nosotros calcular, vamos a identificar netamente cómo se va a disociar los diferentes bases o los diferentes ácidos para nosotros mezclarle en una proporción con agua, ¿sí? Entonces, así sencillo para que no se me confunda. Nosotros aquí tenemos el hidróxido de estroncio, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula la concentración molar de iones de estroncio e hidroxilos en una disolución de hidróxido de estroncio 0.020 molar, ¿sí? Entonces, tenemos que el hidróxido de estroncio es una base fuerte, disociada casi por completo en disoluciones diluidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una disolución, perdón, de una base fuerte, significa que este va a romper la molécula de agua, ¿sí? Va a hacer que el agua actúe como un ácido y esta agua se cargue de iones hidrógeno y a su vez se rompa en OH, ¿sí? Eso es lo que hace una base fuerte. Ahora, cuando nosotros mezclamos esta base fuerte, vamos a disociarle, se va a romper, ¿no es cierto? ¿Por dónde le rompemos? Pues siempre que se quede el metal libre. Cuando nosotros rompemos aquí el estroncio, este se va a llevar una carga de 2 positivo. ¿Por qué nosotros aquí tenemos un 2 positivo? Porque aquí las valencias se intercambian, ¿sí? Este 2 vendría a ser del estroncio y como aquí nosotros tenemos 1, este vendría a ser la valencia del OH, que vendría a ser menos 1, y del estroncio, perdón, del agua vendría a ser más 2, ¿sí? Esto es valencias. No sé si vieron el anterior año, pero siempre se disocia de esta manera, ¿sí? Igual revisen, por favor, la tablita de... Recuerden la tablita, nosotros aquí tenemos los numeritos. Vamos a buscarle al estroncio, ahí nosotros podemos encontrar la radioactividad. El estroncio. El estroncio tiene como número de valencia 2, es decir, que el estroncio al formar una base siempre va a trabajar con valencia más 2, ¿sí? Entonces, esta es la valencia que se intercambia con el OH para que forme la molécula, ¿ya? Entonces, cuando esto se rompe, se va a quedar el estroncio solito y nosotros aquí le ponemos la valencia con la que tiene la electronegatividad. Eso usted puede revisar en la tabla periódica, ahí tiene el número 2. El estroncio tiene de valencia 2, por lo tanto nosotros aquí tenemos un 2, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí que se forman dos OHs? ¿Por qué nosotros aquí hemos puesto dos OHs? Nosotros aquí podemos dos porque este numerito significa que dentro del paréntesis vamos a tener dos OHs, ¿sí? Este está multiplicando por todo lo que está aquí adentro. Entonces, si nosotros aquí tenemos OH con un subíndice 2, significa que ¿cuántas moléculas de esto se va a formar? Se va a formar dos iones, OH, ¿sí? Por eso hemos puesto el 2 antes, ¿ya? Entonces, hemos visto que cuando ¿cuál era? El hidróxido de estroncio se disuelve, se disocia en una solución acuosa, va a formar iones de estroncio y también iones hidroxilo. ¿Cuántos iones de hidroxilo por cada molécula? Se van a formar dos, ¿sí? Usted aquí solo tiene una molécula de hidróxido de estroncio. Cuando le separamos, se forma estroncio y dos iones OH. Sí, cuando nosotros tenemos este 2OH es lo que a nosotros nos sirve para calcular en la concentración. Ahora, la disociación iónica de este hidroxilo revela que por cada molécula de hidróxido de estroncio disuelto, produce una mol de estroncio y 2 moles de hidroxilo. Entonces, estos 2 moles de hidroxilo a nosotros les vamos netamente a multiplicar por la concentración molar. ¿Sí? Multiplicamos el 2 por el 0.020 molar y nosotros encontramos que se va a generar 0.040 moles en un litro de agua. ¿Sí? Eso significa que vamos a tener, usted imagínese, tenemos un litro de agua, le voy a mezclar tierra, ya en este caso va a ser hidróxido de estroncio. Cuando usted mezcla esta tierra con el agua, se va a romper esta tierra, ¿sí? Se va a formar netamente el metal y en el agua se va a disolver todo lo que es los componentes de la tierra, ¿ya? Entonces, como usted está mezclando
más de estas partes en un litro de agua, nosotros tenemos que multiplicar las veces que nosotros estamos rompiendo por la cantidad de concentración. Es decir, que en esta agua habrá más componentes hidroxilo que estroncio. ¿Sí? Eso nos quiere decir esta partecita. Entonces, si alguien no entendió, le puedo repetir, dígame, porque esto de aquí tienen un debercito, un ejercicio. ¿Sí les entendió eso claro? ¿Sí les quedó esto claro? No. Ya, No, Licen, puede repetir. No, ya, Listen, sí está un poquito complicado. ya. Vamos tomando, Esto está complicado, Licen. Tal Ya. vez nos puede enviar algún video, Licen, si están los videos con en mejor la ficha. explicación En la ficha ya les voy a en la mandar un ficha. video. Sí. A ver, nuevamente, Ya, verán, gracias, nosotros Licen. tenemos hidróxido de estroncio. Aquí usted tiene la fórmula, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Listen, y con otro ejercicio puede hacer, o sea, pues, para que nos explique. Ya, voy a repetirles este, de ahí buscamos otro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este hidróxido de estroncio? Nosotros vamos a disociar. ¿Qué significa disociar? Que vamos a romper, ¿sí? Cuando nosotros rompemos, generamos estroncio, netamente estroncio, y como nosotros aquí tenemos índice 2 al OH, significa que le está multiplicando. Eso quiere decir que se va a formar dos iones de hidroxilo, ¿sí? Si le ven, nosotros tenemos SR o H2, ¿sí? Entonces, si nosotros rompemos, ionizamos esta base, se va a formar estroncio en su forma neta con la valencia que nosotros tenemos en la tabla periódica y dos iones de hidroxilo. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Sí. Ya, esto se rompe, se forma este estroncio y este 2 viene a la parte de adelante, ¿sí? Porque nos está multiplicando a todo el compuesto. Entonces, si yo multiplico para estos dos, me viene a dar 2 en adelante. Solo ese es el pequeño detalle. Ahora, cuando usted aquí disoció esta base, nosotros encontramos que por cada una de las moléculas de la base se forman dos compuestos, dos componentes, ¿no es cierto? Tenemos el estroncio en su forma neta y también tenemos dos iones hidroxilo, ¿sí? Esa es la resolución de todo. Ahora, como nos pide que calculemos en 0.02 molar, tenemos que multiplicarle el subíndice por la concentración, ¿sí? Entonces voy a multiplicar este 2 por la concentración que me da el ejercicio. Voy a hacer la multiplicación. Cuando nosotros le multiplicamos, nos resulta que la concentración en iones de hidroxilo de esta conjugación va a ser al 0.4 molar. Ese es el pequeño detalle. Sí, es un poquito difícil de entenderle, como les digo, si nos metemos netamente en lo que son concentraciones, porque tenemos molaridad, normalidad y otros más, se me van a confundir mucho. Entonces, facilito. Usted cuando disocie, fíjese en los subíndices. Si tiene un 2 en el paréntesis, este 2 pasa adelante, ¿sí? Y si usted le pregunta cuántos de estos se genera en la concentración, usted va a multiplicar este coeficiente que le pusimos, le vamos a multiplicar netamente por la concentración y listo, ¿sí? Se acabó el lío ahí, para que no se les haga tan complicado, ¿listo? ¿Alguien no entendió? Listen, una pregunta, pero siempre se va a multiplicar por 0,020 Claro, molares. aquí nos está dando el ejercicio que tiene esta concentración. Digamos que el ejercicio nos dice que tenemos ahora una concentración de 0.60. ¿Por qué ahora usted va a multiplicar? Por el 0.60, por Por el siguiente. 0,60. Sí. Ah, ya, Entonces, Listen, gracias. siempre multiplicamos por la concentración. En este caso, cuando usted vea esta M, quiere decir concentración, ¿ya? Ya les vamos a poner un ejercicio ahí en el deber para ver cómo les va. Ahora, vamos a ver ahora la relación de la fuerza de un ácido y una base conjugada. Entonces, nosotros aquí mezclamos ya sea los ácidos con bases, ¿sí? Y se van a formar una base conjugada o un ácido conjugada dependiendo de qué estamos mezclando. Ahora, si usted observa esta tablita, entre más arriba usted se vaya de los ácidos, va a encontrar los ácidos más fuertes, ¿sí?
Entre más arriba está el ácido más fuerte. Y en este caso, entre más abajo usted se vaya, va a encontrar la base más aumento de la fuerza de la base. Usted va a encontrar las bases más fuertes, ¿sí? Por ejemplo, el ácido más fuerte que nosotros tenemos sería el ácido perclórico, ¿sí? Ahora, vamos a ver, nosotros tenemos aquí el ácido fluorhídrico, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos de estos ácidos, ¿cuál de ellos es más fuerte? ¿El agua o el ácido sulfúrico? ¿Cuál sería más fuerte? El ácido El sulfúrico. ácido Ácido sulfúrico. sulfúrico, ¿sí? Vamos a ver ahora las bases. Nosotros aquí tenemos tenemos el amoníaco y el bromo, por ejemplo. ¿Cuál de ellos será más fuerte? ¿El bromo o el amoníaco? La El base El más fuerte. amoníaco. El El amoníaco. amoníaco, ¿no es cierto? Entonces, con esta tablita usted puede resolver igual el deber. Entre más arriba se vaya de los ácidos, usted encuentra los ácidos más fuertes, y entre más abajo usted se vaya de la otra columna, va a encontrar las bases más fuertes. Ahora, los ácidos fuertes, ionizados al 100% en una dilución acuosa, generan iones de agua cargada, podría ser, ¿no es cierto? Y su base conjugada, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros mezclamos un ácido con agua, nosotros vamos a reaccionarle. Entre más fuerte sea el ácido, más regular, o sea, más fácil va a ser que se rompa o que se disocie el ácido, ¿sí? En cambio, si usted coge un ácido débil y le mezclamos con una base fuerte, va a ser más difícil que el ácido se rompa, ¿sí? Porque nosotros, como ya vimos, es dependiendo de la fuerza de cada uno de estos elementos, ¿ya? Ahora, en esta tabla nosotros vamos a tener la siguiente información. Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es la base conjugada. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y viceversa. Sí, entonces, entre más fuerte es un ácido, la base conjugada también será más débil, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos el ácido perclórico que viene a ser el ácido más fuerte, ¿no es cierto? Muestra gran tendencia a ceder iones de hidrógeno, ¿sí? Entonces, entre más arriba nosotros nos vayamos, más fácil es que estos ácidos se ionicen, o sea, es más fácil que ellos entreguen el hidrógeno, ¿sí? Más difícil es más abajo y más fácil es mientras usted sube, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos el ácido perclórico. Este vamos a disociarle, vamos a neutralizarle con agua. ¿Qué se va a formar? Pues como usted sabe, aquí es más fácil que el ácido se rompa, se neutralice. Este hidrógeno, como es más fácil que el cloro entregue este hidrógeno, se va a unir al agua, ¿sí? Y se va a formar una base, perdón, un ácido, una base conjugada y un ácido, sí, un ácido conjugado, ¿sí? Entre más arriba nosotros nos vayamos, más fácil es que se produzca esta reacción de neutralización. Y entre más abajo nosotros estemos de los ácidos, es más difícil que se produzca esta reacción. Sí, eso es lo que nos está explicando esta tablita de los ácidos. ¿Ya? Vamos a ver algo más. La fuerza de los enlaces. Ya, esto solo tienen que leer nomás. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya llegamos a lo que es los ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí usted tiene el 9, el 10 y el 11, que aquí nos están pidiendo netamente que calculemos una concentración, ya sea molar, porque aquí nosotros tenemos en iones. Ahora, estos tres ejercicios usted no los va a realizar, ¿sí? Porque le digo, como le dije, esto es netamente concentraciones y si nosotros nos metemos en concentraciones, se me van a confundir muchísimo. Entonces, el 9, el 10 y el 11 no los van a realizar. Esto igual les especifico en la ficha, solamente desde el 12. Indique la diferencia del ácido fuerte y el ácido concentrado y estos tres ejercicios. Entonces, aquí usted, por ejemplo, tiene una concentración de la que vimos. Vamos a ver cuál es la concentración molar del magnesio, de la sal de magnesio y bromo, a 0.015 molar. Entonces vamos a hacerle este ejercicio para que a ustedes les quede claro y le pueden igual repetir en su debercito para que les quede listo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este componente, ¿sí? La sal de bromo y magnesio y le vamos al 0.015 molar. Nos pide que calculemos la concentración molar de iones magnesio y los iones de bromo en una disolución. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a romper en agua.
Entonces, tenemos magnesio, Mg, Br, 2. Sí, no se olvide que aquí tenemos un 2 pequeñito. Ahora, si nosotros a este le disociamos, quiere decir que le vamos a romper, ¿no es cierto? ¿Dónde se rompe? Pues generalmente siempre se rompen a la mitad. Ahora, recuerde este 2, ¿no es cierto? Este 2 viene a ser una valencia. Quiere decir que vamos a buscar cuál es la valencia del magnesio y del bromo cuando se van a romper. Nosotros vamos a generar magnesio en estado de ion y también tenemos el bromo en estado iónico. Ahora, vamos a ver cuál es la valencia. Busquemos en la tablita periódica. Vamos a buscar el magnesio. La valencia del magnesio aquí nos dice que es 2. Es decir, que cuando este elemento se va a romper, nosotros vamos a tener ionizado con una valencia más 2. ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Pues con los subíndices. Generalmente estos son intercambiados, ¿no? Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1. Estos pasan a las partes de arriba, solamente se cambian los signos. En este caso, el bromo tiene una valencia. Vamos a ver la valencia del bromo. Tiene menos 1, 3, 4, 5 y 7. Como nosotros aquí solamente estamos trabajando con una molécula, quiere decir que este está solamente con la valencia menos 1, ¿sí? Si usted intercambia estos valores que nosotros ahorita encontramos, nos tiene que dar igualito esta misma molécula. Entonces, intercambiamos estas valencias. El 1 vendría al magnesio y el 2 vendría al bromo, ¿sí? Tenemos la misma molécula, ¿ya? Ahora, aquí nos dice que tenemos un magnesio y tenemos 2 bromos. ¿Qué nos está haciendo falta? Que nosotros le pongamos un coeficiente, ¿sí? ¿Dónde le pongo el coeficiente? ¿Al magnesio o al bromo? Al bromo. Bromo, ¿no es cierto? Porque inicialmente tenemos 2. Entonces, si yo le pongo los 2 al bromo, ahí la molécula está completa, la disociación está completa, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué nos pide? Que calculemos la concentración molar, ya sea de los iones magnesio y del ion bromo. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar los subíndices por nuestra concentración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el coeficiente del magnesio? ¿Qué coeficiente nosotros tenemos aquí en el magnesio? El 2. El 2. No, el 2 no es un coeficiente, el 2 es la valencia. El coeficiente viene... 1. El Exacto. El 0, El 0,15. No, 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 esto es la concentración. No. A ver, chicos, nuevamente, verán, esto que aquí 1. nos da, cuando nosotros tengamos aquí M, esto 1. quiere decir la concentración, ¿sí? El coeficiente es el número grandote que nosotros le ponemos antes del elemento, ¿sí? Entonces, como aquí nosotros no tenemos nada, en química usted sabe que se sobreentiende que hay un Que es 1. Exacto. Eso Entonces, dije. ¿cuál es el coeficiente del magnesio? El 1. El 1. ¿Cuál es la valencia del magnesio? 2. Más 2. Exacto. Más Vamos 2. con el El bromo. 2. Más 2. No se olvide, es más 2. ¿Cuál es el coeficiente del bromo? Más 2. 2. 2, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la valencia del bromo? 1. Menos 1. Exacto. Entonces, eso es lo que aquí nosotros hemos disociado. Por último, para encontrar la concentración de estos dos iones, tenemos que multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar los coeficientes que nosotros aquí tenemos, los números grandotes. Le vamos a multiplicar cada uno por la concentración molar que aquí nos está dando el ejercicio. Es decir, voy a multiplicar 1 por 0.015 y voy a multiplicar el 2 por 0.015. Y ahí vamos a encontrar la concentración del magnesio y del bromo. ¿Sí? Ven, es facilito. Solamente tenemos que ser observadores nada más. ¿Qué es un coeficiente y qué es una valencia? ¿Sí? Y eso sería todo. Tenemos 2 minutitos. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta antes de que se nos termine la clase? No le sé. ¿Sí quedó claro?
No, dice. listen. Más o menos. Más Ya. o menos. Más o menos estamos. Y solamente le ponemos ahí el resultado de lo que multiplicamos, dicen. Exacto, exacto. Nada más tienen que hacer. Entonces, Ya. vamos a ver, si yo les pregunto, ¿cuál de estos elementos es una base y cuál de estos elementos es un ácido? Nosotros vamos a ver en esta tablita, ¿sí? Tenemos la columna de la izquierda, que son los ácidos, y la columna de la derecha, que son las bases. Entonces, ¿cuál es una base fuerte? Entre más bajo esté usted, más fuerte va a ser la base. ¿Cuál es un ácido fuerte? Entre más arriba que esté el ácido, más fuerte es el elemento. Y eso es la definición de todo. Y eso sería ya todo, chicos, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Dudas o inquietudes? Igual me pueden escribir o me llaman, ¿sí? Si tienen alguna duda de algún deber o algo, mejor me llaman, sí, siempre contesto las llamadas porque los mensajes a veces sí se me quedan porque son bastantes alumnos. Ya, chicos, eso sería todo y muchas gracias para todos. Ya que estén. Gracias. Gracias, Lisen. Gracias, Buenas Lisen. noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Ya les envío la ficha. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Chao.